¿Te has preguntado cómo los grandes de Azuay convirtieron sus sueños en realidad? En Triunfadores, descubriremos las historias más inspiradoras de nuestra provincia. Prepárate para conocer a emprendedores y líderes que con esfuerzo y visión están redefiniendo el éxito. Sus experiencias cambiarán tu perspectiva sobre lo que es posible. No te pierdas estas increíbles historias. Disfruta cada uno de nuestros programas. Saludos amigos de Millennium Televisión Internacional. Hoy con un nuevo programa de Triunfadores tenemos el gusto de conversar con el doctor Esteban Guerra Alvarado, un profesional de la jurisprudencia, quien también tiene amplios conocimientos de la genealogía, una rama del conocimiento, yo diría, desconocido para la gran mayoría de conciudadanos, por lo que de cajón queremos preguntarle al doctor Esteban Guerra, ¿qué es la genealogía, Esteban? ¿Qué significa esta rama del conocimiento, por favor? Como su nombre lo indica etimológicamente, genealogía es precisamente la ciencia del origen de las familias, del origen de los pueblos. Es logos, ciencia, y genes es origen. Eso es lo que te podría decir, mi estimado Jorge. Qué bueno. ¿Y cómo nace esta, digamos, esta inquietud por conocer algo más sobre el origen de los genes, de las familias, en este caso, en su persona? Muchas gracias, Jorge. Respecto de tu pregunta, en particular en mi caso, esta afición por descubrir precisamente el origen de mi familia es lo que me ha motivado entrar en la búsqueda de los orígenes propios de mi familia. Sin embargo, el rato de buscar los orígenes propios, me he aficionado también por el origen de muchas familias. Mis estudios genealógicos abarcan más de 3.000 apellidos del austroecuatoriano, y no solo de los apellidos castellanos o españoles, sino incluso de los apellidos autóctonos, aborígenes. Esto es lo que he podido recopilar, tratar de llegar al origen mismo de estas familias. Podría decirte que aquí en Cuenca, el origen de la mayor parte de las familias es precisamente del norte de España, Burgos, Galicia, etcétera, no así como se ha venido sosteniendo de que existe un origen judío. El origen judío probablemente exista, sí, pero a lo mejor en España antes de 1492. Claro, y ¿desde cuándo, desde qué edad se inicia en los estudios ya propiamente dicho de la investigación de los apellidos? Bueno, ¿cuántos años hablemos? Esto lo encontramos ya desde el siglo XII, que prácticamente la nobleza española comenzó a recopilar este tipo de datos. Existen muchos autores que hacían sus obras y efectivamente comunicaban al rey o a los monarcas, ¿no?, a objeto de establecer prácticamente la situación de la nobleza. La nobleza tuvo que ver mucho con los asuntos de los vínculos, llamados vínculos, y me refiero a mayorazgos, censos, capellanías, etcétera, etcétera, que hacían prácticamente que se agrupara las propiedades en manos de determinadas personas. De la genealogía de la nobleza y otras cuestiones más viene dada la mano la heráldica,
que asimismo es una ciencia que estudia los escudos de las familias, los significados de las familias. Te podría poner, por ejemplo, por qué el escudo de la familia Alvarado tiene varias estrellas conjuntamente con símbolos que significan el mar. Precisamente porque la familia Alvarado luchó a favor de la realeza española contra Francia en las famosas batallas de Flandes. Desde ahí el origen de ese escudo, que se le daba como mérito prácticamente a las intervenciones militares en esas guerras. Y así por el orden he recibido varios escudos, por ejemplo la familia Parra, Rodríguez Parra, con Hernando Rodríguez de la Parra, que fue un vecino de Quito y que también estuvo radicado y fue vecino de Cuenca, de donde viene la familia Parra, y recibió directamente del rey o de la monarquía española un escudo propio. Entendemos que son más de 40 años de investigar en estos manuscritos, en estos libros, que sin duda son de mucho interés, Esteban. Citando un ejemplo ya muy nuestro, ¿qué podríamos decir tal vez de los orígenes de la familia Robles Vega, si se tiene algún antecedente? Claro, o sea, por ejemplo, en el apellido Robles encontramos varios apellidos compuestos. Robles Garnica, Garnica Robles, el apellido Robles únicamente, y el apellido Vega. El apellido Vega, tenemos los Vega de Quirós, que vinieron desde Perú. Tenemos los apellidos Vega García, García Vega, Vega Galarza, Galarza de la Vega, Galarza Becerra. Son apellidos diferentes, pero tienen orígenes muy diversos, a pesar de que llevan un mismo apellido, quería manifestar Jorge. Sí, sí. Entiendo que también los apellidos de autóctonos, aborígenes, surgen primeramente asimismo de esos grandes cacicazgos, ¿no? Leí alguna vez que aquí había las tribus de los Mayancelas y hay un lugar que se llama Mayancela en Cuenca, y así los diferentes nombres de las parroquias estaban habitadas por diferentes familias con los diferentes nombres. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, respecto de los cacicazgos, hay obras muy importantes de historiadores muy valiosos de nuestra provincia y de la provincia vecina del Cañar. Realmente, con respecto a los caciques, se han dado una serie de pugnas, litigios, incluso entre los mismos indígenas. Se ha creado, se ha fantaseado, se ha inventado tener una relación directa con los caciques como descendientes. Sin embargo, en los procesos se ha demostrado que no lo tenían. Lo curioso respecto de esto significa lo siguiente: cuando Benalcázar está como justicia mayor en Tumbes, recibe la visita de los Cañaris, quienes le dicen que no quieren estar sometidos a los incas y que por el contrario buscaban alianzas con los españoles. Los españoles llegaron a nuestras tierras sin guerra alguna y enseguida ubicaron a los caciques Cañaris y les repartieron tierras. Esto hay que entenderlo, o sea, los Cañaris habían perdido sus tierras. Las tierras eran de los incas, eran de las huestes del Inca, y los Cañaris no tenían tierras. Los cacicazgos efectivamente comienzan a surgir
esta recuperación de las tierras, pero también estamos frente a ciertos aspectos de los españoles que querían establecer un coloniaje y garantizar la conquista que habían realizado. Así, por ejemplo, en el sínodo de 1541, llevado a efecto en Lima, se dispuso de que no podían vivir los indígenas, tener sus casas en los campos, y que más bien debían ser quemadas las casas de ellos para poder reducirlos en pueblos de indios o de indígenas, para que estos sean sometidos a 1 o 2 caciques, y estos caciques a su vez estaban supeditados a los encomenderos. De tal suerte que la corona española, si bien es cierto, garantizaba una remuneración al indígena, en la época de la invasión incásica no tenemos dato alguno de que esto se aseguró o no. Y es precisamente que es importante tener en consideración también que antes de que haya estas alianzas con los españoles, Tomebamba fue destruida por Atahualpa, Claro. y se dice que fueron miles de personas las asesinadas por el Inca. Es decir, se aplicó, como dice la educación oficial del Perú, la sanción colectiva, que era prácticamente la destrucción de los pueblos. Acabar con los pueblos. Atahualpa era un Inca. Claro. Entonces, ¿cuál sería, en base a este preámbulo, cuál sería la importancia de la genealogía en una sociedad actual, Esteban? La importancia de la genealogía es muy diversa. La genealogía es una ciencia importante que cada vez va tomando más campo. A través de la genealogía podemos determinar las taras, los trastornos, las cuestiones hereditarias de las familias, la inclinación a la depresión, la inclinación al suicidio, la inclinación al parricidio, etcétera, etcétera. También podemos, a través de la genealogía, descubrir los aspectos biológicos, médicos, etcétera, etcétera, con respecto, por ejemplo, a que determinadas familias tienen cierta enfermedad que desarrollan en sus vidas. Forma genética, ¿no? ¿no? Va a transmitirse. Y así por el orden, una serie de aspectos. En el aspecto religioso, en el aspecto jurídico, en el aspecto, es necesario establecer árboles genealógicos que nos lleven precisamente a determinar la realidad de las cosas. Pongo un ejemplo. Si queremos investigar la propiedad, una propiedad determinada, ¿cómo poder llegar a saber cuál es el origen de esta propiedad si no tenemos el origen de los propietarios? Claro que sí, muy interesante, ¿no? Algo que también me llega a la mente de el desconocimiento a veces de nuestros orígenes nos ha llevado y se ha oído en nuestra sociedad que algunos se han robado un apellido, como se dice, él no es hijo de esa familia, pero ya se llevó el apellido. ¿Qué se podría decir al respecto? Yo lo que podría decirte al respecto es que importante es saber qué es lo que te dice el documento. Ese documento está dando testimonio de tu origen. El origen no importa si la persona fue expósita o expuesta, es decir, sin padre o madre conocido, pero al ser expuesta ante una familia, tiene su apellido, eso es su origen. Y obviamente ese origen está vinculado al origen de sus padres adoptivos o de sus padres que le han criado. Más allá de si biológicamente fue o no fue hijo o hija de determinada persona, ese es el origen realmente que puede determinarse. Ahora bien, si en la cuestión, por ejemplo, de estudios genéticos, etcétera, etcétera,
se da un resultado de que efectivamente son o no son descendientes de determinada persona, es otra realidad. Por ejemplo, en Bolivia aconteció que el general y mariscal posteriormente Antonio José de Sucre tuvo familia, tuvo descendencia en Bolivia, y se dudaba si efectivamente aquellos descendientes eran o no efectivamente descendientes de Bolívar. En alguna batalla de Bolívar quedó una mancha de sangre en la montura. Con esa mancha de sangre se hicieron estudios. Los estudios que dieron resultados después de los estudios de genética dieron unas respuestas un poco ambiguas, interesantes. En el sentido, por ejemplo, Bolívar tenía ascendencia francesa y también tenía un origen de una mujer hija de españoles nacida en América. Sin embargo, estoy refiriendo a los abuelos de Bolívar. Sin embargo, Bolívar, Sucre, perdón, me equivoqué, Sucre. Sin embargo, Sucre aparece como que tiene más allá del 50% sangre aborigen. Entonces, o ahí se confundieron, o a lo mejor definitivamente la abuela era una criada o lo que sea en el hogar o en el seno de una familia española. Pero los resultados de estos estudios dieron como consecuencia de que estas familias efectivamente eran descendientes de Bolívar, de Sucre. Sí, a través de ese examen, de esa sangre y de los genes que obviamente tenían los descendientes, ¿no? Claro, bueno, por razones de trabajo periodístico, se ha dicho que en Jima, como ser, ahí se quedó a dormir algunas noches el Libertador. Inclusive hay una casa ubicada justo en el centro parroquial donde luce una placa que dice: aquí vivió el Libertador, aquí durmió. Y hay algunas familias inclusive dicen que han tenido descendencia de Libertador. Entonces, bueno, al respecto? Esto se dice, ¿no? A Bolívar se le pinta de diferentes formas. Unos dicen que era pequeñito, de unos 60 metros de alto. Otros dicen que en cambio era enorme. Argomonte dice que era gigante y que, al igual que Juan Montalvo, que tenía una altura enorme, prácticamente favorecía a la genialidad que estos dos personajes tenían. Yo me inclino más por ahí de considerarle a Bolívar como un hombre gigante. Tanto más que en Bogotá, antes de que saliera de ahí, los niños se burlaban y le decían longaniza, precisamente porque la longaniza es larga y flaca, ¿no? Entonces, esto que tú dices en Jima puede ser real, puede ser una leyenda, puede ser una fantasía. Te comento, se dice, y de eso está documentado, que Bolívar pernoctó 1 o 2 noches en Nabón, y que obviamente se dice que Bolívar pedía una mozuela para pasar la noche, y que le presentaron una chica de apellido Ortega, que quedó embarazada y que le nació un hijo a quien le puso de nombre Bolívar Ortega, y que este joven pasó a vivir en Saraguro, y en Saraguro contrajo matrimonio con una señora Castro. Tuvo 2 hijos,
uno llamado Bolívar Ortega Castro y otro que una mujer. Bolívar Ortega Castro pasó nuevamente a Nabón y se dice que en Nabón existen descendientes. Ahora en Nabón encuentras muchas familias Ortegas. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Saben? ¿No saben? En la tradición se dijo, no se dijo, porque muchas personas ignoran. Claro que sí. No se ha encontrado evidencia alguna, yo he buscado, Jorge, en las partidas bautismales, etcétera, etcétera, a ver si encuentro algún dato que pudiera, no existe. He buscado desde la fecha de que estuvo Bolívar ahí, 6 meses después, hasta 12 meses después, y no hay dato alguno de que pudiera dar fe de que esto que te digo. O sea, dicen, escriben, incluso, pero no existe una fuente. Exacto. Entonces, esto de Jima puede ser real, como puede ser un cuento o leyenda, realmente. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre, se ha oído un término, los Guairapamushka? ¿Qué son estos? ¿Tiene relación con la genealogía? Bueno, no antes es del viento con los hijos, ¿no? Muy respetable el nombre, pero se han dado diversos casos. Por ejemplo, ya que hablábamos hace rato de los cacicazgos, hacia el oriente de la provincia de Azuay encontramos apellidos cusqueños, no sé si descendientes de los incas o a lo mejor pueblos también avasallados, pero que nacieron en Cusco. Me refiero particularmente a Nultixapa, lo que actualmente es Nultipacha, están los pacurucos, de origen cusqueño. Xidmad, están los auquillas, aquí de origen cusqueño. También en Pauta están los rocanos, de apellido cusqueño. Pero también encontramos a caciques de apellidos cañaris, como en el caso de los Dumas y Navali, o Dumas, que están en Zig-Zig y San Bartolomé del Zig-Zig. Estas familias incluso llegaron a emparentar para conservar los cacicazgos, ¿no?, a través de toda la época llamada colonial. Claro que sí. Vemos que cuán interesante resulta esta rama del conocimiento que es desconocida, como dije en un principio. Si alguien se quiere iniciar en la genealogía o quiere empezar a descubrir estos conocimientos, ¿cómo puede hacerlo y dónde está? Bueno, Cuenca cuenta con excelentes archivos en la Casa de la Cultura y en la Curia. El asunto es cómo acceder a estos documentos. Se necesita tener conocimiento de paleografía. Te comento como anécdota, las primeras veces que fui a estos archivos no entendía nada. La escritura desde 1600 para abajo es completamente muy difícil de entenderla. Entonces llevaba mi lupa y me pasaba días en una sola hoja hasta poder entender. Si yo encontraba una palabra que decía muchos días, entendía días, pero muchos no. Hasta que me di cuenta que la H se escribía a la inversa, hacia abajo, y no hacia arriba. Ya. Claro, era diferente las otra, la unión de las palabras de esta ciudad, de esta ciudad. Por poner un ejemplo, entonces todo eso vas aprendiendo. Y sí, me ha ayudado mucho las
fórmulas solemnes utilizadas en los actos y contratos por mi profesión de abogado, que se repiten hasta la actualidad en algunos textos, ¿no? En algunos actos, contratos como testamentos, etcétera, etcétera, que me ha ayudado a entender con más facilidad, hasta que actualmente, a fuerza de necesidad, aprendí a hacer transcripciones paleográficas sin haber estudiado paleografía. Claro que sí. Siempre para terminar nuestro programa Triunfadores, le solicitamos a nuestros entrevistados, ¿cuál sería, hablemos de un consejo para quienes quieran iniciarse en esta rama y logren llegar a tener tanto conocimiento y ser triunfadores? ¿Cuál sería? Bueno, el consejo sería que quienes se interesen por conocer su origen, saber fuentes exactas incluso respecto de situaciones de enfermedad, de comportamientos, conductas, saber sus orígenes. Todos tenemos genealogía porque todos tenemos un origen, primero. La genealogía no tiene que verse como un aspecto de vanidad. La genealogía tiene que verse como una ciencia necesaria que contribuye con otras ciencias. Mi consejo es que efectivamente incursionen en la investigación, faciliten la investigación, entrelacen correctamente la genealogía, porque fácil es darnos cuenta de que a veces quienes han emprendido en estos estudios han fracasado por no entender, por ejemplo, el asunto de los apellidos compuestos. ¿No? Apellidos compuestos que vinieron compuestos desde España o desde otras naciones, o que también fueron compuestos en América. Entonces, por ejemplo, Fernández de Córdoba, que es el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Yeah. El apellido efectivamente es Fernández de Córdoba. El apellido Espinosa de Alvear. Es uno solo. Hay descendientes que llevan el apellido Espinosa y hay descendientes, la mayoría, que llevan el apellido Alvear y tienen un mismo origen. Entonces, muchas de las veces en la investigación buscan Alvear hasta que se quedó en un Alvear y no siguen buscando en Espinosa, que muchas de las veces se encuentra. Lo mismo en los Fernández de Córdoba, que los Córdobas tienen muchos orígenes aquí en Cuenca, a más de que ha resaltado pues los estudios genealógicos de determinadas familias, pero los Córdobas son muchos, tienen muchos orígenes. Claro que sí, muy interesante, y nos quedamos, como se dice, con una ansia de conocer un poco más sobre esta rama del conocimiento, la genealogía. Agradecemos al doctor Esteban Guerra Alvarado por su gentileza y por ilustrarnos con sus conocimientos. Y será hasta una otra oportunidad de nuestro programa Triunfadores. Muchas gracias, Jorge, te agradezco infinitamente. Ha sido un placer compartir contigo unas palabras, agradecer a la ciudadanía y desearles una excelente noche. Gracias, Esteban. Gracias. Muy amables, compañeros. Gracias.